Este, Hoy para empezar vamos a poner esta imagen. Ahorita se está subiendo ahorita. Ahí está, listo. Entonces, esa imagen de lo que vimos ayer, ¿no? Las palabras homófonas y parónimas. Como estábamos diciendo, pues las homófonas son las que suenan igual, pero se escriben diferente. Y en el caso de las parónimas, hay también su significado diferente. Y en el caso de las parónimas, pues nada es igual. O sea, de las homófonas, la pronunciación es igual. Nada más, bueno, nada más, solo eso. Y el significado y la escritura son diferentes. Pero el sonido sí es igual. Aunque el significado y la escritura son diferentes. Pero el sonido sí es igual. O sea, la pronunciación de las palabras que queremos comparar es el mismo. En cambio, en las parónimas no. Nada es igual. Ni el significado, ni la escritura, y tampoco el sonido o pronunciación. Solo se medio parece, o sea, como que, sí, como le estaba comentando, ¿no? Si lo decimos así rápido, como que podría parecer que sí se parece. Incluso hasta podríamos pensar que sí son iguales, pero solamente si lo decimos muy rápido. Porque si lo decimos lento, pues no. Enseguida nos damos cuenta que son diferentes, ¿no? Entonces, les estaba poniendo algunos ejemplos, les puse algunos ejemplos ayer. Por ejemplo, de homófonas, por ejemplo, sería, digamos, coser y coser, ¿no? Se pronuncian igual, ¿no? La pronunciación es la misma, pero al escribir es diferente. Otro sería cazar, cazar, también lo mismo. Otro sería, a ver y a ver. Entonces, todos estos vemos que la pronunciación es igual, no cambia, pero el significado y la escritura son diferentes, ¿no? Ahora, entonces, esos son las homófonas. Ahora, no se vayan a confundir con las parónimas. Las parónimas nada es igual, ni la escritura, ni el significado, y tampoco la pronunciación. Solo se medio parecen. O sea, tienen cierto parecido, pero iguales no son. Enseguida te das cuenta que son diferentes. Solamente si lo dices muy rápido o estás muy distraído o algo así, como si te vas con la finta, como decimos coloquialmente. Entonces, como que si dices, pues, como que sí te pueden confundir, ¿no? Y puedes pensar que sí suenan igual, pero realmente no es así. Por ejemplo, si decimos hombre y hambre, o sea, enseguida notamos que son diferentes, ¿no? O sea, uno lleva O y el otro lleva A. O sea, hombre y hambre pues, no suenan igual, pero suenan muy parecidos, ¿no? De hecho, la única diferencia está en la O y la A. Entonces, estas son parónimas. Entonces, no suenan igual, pero sí tienen cierto parecido. Sobre todo si uno las dice rápido,
las pronuncia rápido, podría pensar uno que sí suenan muy, muy parecido o incluso hasta igual. Aunque no es así, ¿no? Que realmente no se hace. Entonces, este, ya lentamente, pues no, lentamente ya te das cuenta que son completamente diferentes, ¿no? Entonces, ese es uno, otro sería, digas, como les dije ayer, carro y caro. Igual, enseguida te das cuenta que son diferentes, ¿no? Uno suena fuerte, carro, y el otro es suave, caro, ¿no? Baro, caro, también, ¿no? Son diferentes igual. Entonces también estos son parónimos. ¿Qué más? ¿Qué más? Mm, por ejemplo, se está diciendo de veras y de veras. Igual, son diferentes. Eh, la pronunciación es diferente. Ese dice de veras y el otro de veras. O sea, tú de veras. Entonces no es lo mismo. Porque aquí lo que suena fuerte es de. Bueno, mejor dicho, B. De veras, ¿no? Veras. El eras suena suave. O sea, la sílaba eras suena suave. De veras. B es el que suena fuerte. Pero eras suena suave. En cambio del otro, de veras. El eras es el que suena fuerte. Entonces, también eso sería. También les dije, lo mismo pasa con tomas y tomas. En uno, tomas, tomas. ¿Ven? La sílaba más suena suave. Tomas, tomas, tomas. No, no la acentuación o la sílaba tónica no está en más, está en to. Tomas. En cambio, el otro, tomas. La acentuación está en más. O sea, la sílaba tónica es más. Entonces, todos esos son parónimos. Entonces ya quedó claro que son, cuál es la diferencia entre las parónimas y las este, homófonas. ¿Quedó claro entonces? ¿Sí? Luego aquí en esta imagen nos dice, que les puse ahorita, nos dice otros ejemplos. Y también nos dice que si no usamos correctamente estas palabras que sean homófonas o parónimas, podríamos transmitir un mensaje equivocado. Por ejemplo, dice aquí, si ponemos te quiero abrazar, o sea, yo quiero decir te quiero abrazar y pongo esto, o sea, escribo abrazar con S. ¿Estoy transmitiendo correctamente el mensaje? Bueno, acuérdense que les dije que es importante usar el diccionario, ¿no? Con el diccionario podemos definir si lo que estoy escribiendo está correcto o no. Entonces nos vamos al diccionario y buscamos el significado de abrazar con S y vemos si concuerda con lo que quiero decir. ¿Qué dice el diccionario sobre abrazar con S? Bueno, vamos a ver. Vamos a buscarlo. Allá en su aplicación en Google, busquen ahí, ustedes simplemente para usar el diccionario en Google está fácil.
simplemente ponen la palabra, en este caso abrazar, ponen significado o definición. Abrazar significado, si lo escriben allá en Google, y ya les aparece la definición. Entonces, dice, dice que abrazar con S es reducir a brasa o quemar. Entonces, y también dice acá que un sinónimo sería chamuscar. Entonces, eso es lo que significa abrazar con S. Básicamente, quemar o chamuscar. O sea, está basado en la palabra brasa. Se deriva de eso. Abrazar con S se deriva de las brasas. ¿Qué es una brasa? Pues algo que tiene fuego. Esa es una brasa. Entonces, si decimos abrazar, pues quiere decir pues que estamos eh, poniendo, o sea, estamos, como se dice, prácticamente ahí, poniendo una, como que creando, no sé cómo decir esto, una brasa. Básicamente es eso, o sea, estás, estás, ah, entonces, estás poniendo algo en una brasa, algo así más o menos. O sea, en otras palabras, estás quemando algo, o estás pasando algo por el fuego, algo así. Entonces, pero yo digo, te quiero abrazar, entonces, eh, ¿qué quiero decir cuando digo te quiero abrazar? ¿Quiero decir que quiero quemar a esa persona? No, ¿verdad? No es lo que quiero decir. Más bien lo que quiero decir es de que quiero, como, como decimos coloquialmente igual, apapachar, ¿no? O sea, apapachar, o sea, este, sí, o sea, pasar en mis brazos, ¿no? O sea, no estoy hablando, no quiero decir algo relacionado con las brazas, sino con los brazos, ¿no? Porque abrazar con S está relacionado con las brazas, como dijimos. En cambio, abrazar con Z está relacionado con los brazos. Entonces no es lo mismo, ¿no? Entonces, básicamente, abrazar es que este, le pongas fuego a algo. Y pues así como que transformas una brasa. De hecho, vamos a ver la definición de brasa. Dice leña o carbón encendido. ¿Sabes lo que les decía? Esa es una brasa. Ah, un pedazo de leña o carbón, cualquier cosa que tenga fuego. Esa es una brasa. Entonces, abrazar quiere decir que vas a poner algo sobre esa brasa, sobre una brasa. O sea, sobre una leña o carbón que tiene fuego. O cualquier cosa que. Ahora, con Z, esto estamos hablando de brazos. O sea, pasar los brazos sobre otra persona. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Entonces, ¿qué sería correcto aquí? Quiero decir, quiero abrazar. Voy a decir una interrogación. Entonces, ¿cuál sería correcto? Abrazar con. ¿Cuál de estos dos sería correcto aquí? O sea, ¿sería correcto abrazar con S o abrazar con Z?
¿Cuál sería correcto? André. Sería con Z, ¿no? Porque eso está relacionado precisamente con los brazos, no con las brasas, ¿no? O sea, no quiero quemar a la persona, sino más bien quiero pasar mis brazos sobre ella, ¿no? O sea, no quiero pasar una brasa sobre ella, más bien quiero pasar mis brazos sobre ella. Entonces, por lo tanto, está bien, sería con el Z. Muy bien. Y aquí pues nos muestra otros ejemplos, ¿no? Cabe y cabe. O sea, cabe con V y con B alta. Lo mismo, también no es lo mismo. Cabe y cabe. Cabe con V quiere estar relacionado con el verbo cavar. Y cabe con con B alta, que está relacionado con el verbo caber. Les digo, entonces, si yo quiero decir que algo cabe, por ejemplo, en una caja, ¿cuál sería correcto? ¿Con V o con B alta? Pues con un B alta, ¿no? Entonces, ahora sí quiero decir que eh, usted cabe un hoyo. O sea, le estoy dando una orden a una persona. Cabe usted un hoyo. Entonces, en este caso sería el de arriba. Bien. Entonces, ya. Bueno, ahorita vamos a repasar, vamos a ver un ejercicio. Entonces, atrás va unos enunciados. Bien. A ver, les voy a poner un par de palabras. Y ustedes me dicen si son parónimas o son homófonas. Y bueno, sí, eso. Ya después, luego les voy a poner unos enunciados. Ustedes me dicen correcto o incorrecto. Y bueno, sí. Entonces, a ver, por ejemplo, el primero, esto. Arroyo y arroyo. Solo tenemos, en este caso, solo tenemos dos opciones. Son parónimas o son homónimas. Perdón, homófonas. Paro. Homófonas.
Entonces, ahí está. Ahí está. Solo dígame estas dos que escribí, arroyo y arroyo, o sea, con arroyo con Y y con doble L. ¿Qué son? ¿Son homófonas o son parónimas? ¿Cuál sería la opción correcta aquí? ¿Parónimas u homófonas? Solo se tienen que decir, ¿cuál de esas dos? La A o la B es correcta. Sobre estas palabras arroyo con doble L y con Y. Dice que es un... A ver, uno dice la A y el otro dice la B. Bueno, voy a dar para que lo piensen. Mientras voy a poner la siguiente. Especie. Ahora estas dos. Y lo mismo. ¿Qué son? Especie y especia. ¿Serán parónimas o serán homófonas? Dice que es la A. Bueno, entonces, a ver, ¿por cuál se van? De la primera, ¿qué son? ¿Parónimas u homófonas? Bueno, eh, acuérdense, habíamos dicho que las parónimas, bueno, ya sé, para que sea más fácil, mejor le hago la siguiente pregunta. Entonces, ahora aquí, ¿qué son estas? Miren, voy en la B, ¿correcto? Y ahora estas, ándale. Entonces ya con estas definiciones ya podemos contestar más fácilmente las otras, ¿no? Entonces habíamos dicho, por ejemplo, arroyo. Arroyo y arroyo. ¿Cómo sonaron esas dos palabras? ¿Iguales o más o menos iguales? Si sonaron iguales, entonces son
Y si sonaron más o menos, entonces, ¿qué son? Entonces, pues repetimos esta pregunta de aquí. Entonces, así definen si son parónimas o son homófonas. Si notan que suenan completamente igual, entonces son ¿qué? Y si suenan, enseguida te das cuenta que son diferentes, aunque tienen cierto parecido, aunque su estructura tiene cierto parecido, ¿qué son? Aquí, ¿cómo notan que suenan esas dos? ¿Son iguales? O sea, las pronunciaciones son iguales. Y ahora, en este otro ejemplo, ¿cómo son las pronunciaciones? Por ejemplo, el que dice especie y especia. Ándale. Y el otro dice especie o especia. ¿Eso qué será? ¿Son iguales? No, ¿verdad? Enseguida te das cuenta que no son iguales. Porque una termina con E y la otra termina con A. O sea, la E y la A no son igual. En cambio, la doble L y la Y sí suenan igual. O bastante parecido. Mientras que la E y la A, pues no. Nada que ver, ¿no? Entonces, por esa razón es que, ajá. Entonces, especie serían a ver, ¿está bien? Ok. A ver, creo que está mal creo que estuvo al revés. Es que no había visto bien tu respuesta. Pero, a ver, acuérdate, si eso lo contestaste bien, lo de acá lo contestaron bien. Parón, dijiste que las palabras que suenan completamente igual son homófonas, ¿no? Pusiste B, también son homófonas. Ahora aquí estás poniendo que especie y especia son homófonas, pero esas no suenan igual. La E y la A suenan igual. Y el otro arroyo y arroyo. Entonces, ¿cuáles son realmente las que suenan igual? ¿Arroyo y arroyo o especie y especie? ¿No está al revés? Creo que está al revés, ¿no? Está al revés la respuesta. Esas serían las homófonas. O sea, sería la B. Y ese sería las varones. Ándale. Ahora sí. Entonces, muy bien. Muy bien. Entonces, ahora ahora les voy a poner unos enunciados que comúnmente se equivocan muchos. Entonces, como les estaba diciendo ahí, he detectado que en esas, eh, de hecho, hasta algunos, incluso hasta maestros, se equivocan. Entonces, vamos a ver si lo logran, ¿no? Contestar bien. Entonces, vamos a ver. Solo me dicen si está correcto lo que se escribió o no. Esa es una. Y la otra va a ser la siguiente.
A ver, ¿están correctas esos enunciados? Entonces aquí solo va a ser correcto o incorrecto. Bueno, ya sé. Si está correcto, una X. Y si está incorrecto, una palomita. Entonces, el primero, por ejemplo, este de aquí, ¿será palomita o será X? ¿Qué creen? Dice, así como se lean lo que dice, ¿qué le ponen allá? ¿Una palomita o una X? ¿Está bien escrito? Ujú. Estas son esos enunciados. Solo van a decir si están correctos o no. Correcto o incorrecto, solo eso. Entonces, este de acá primero. Entonces, empezamos con este. Una palomita si está correcto y una tacha si está incorrecto. ¿Qué dicen? ¿Qué les parece? A ver, fácil, ¿una tacha o una X? No lo piensa mucho. Ok. A ver, para que sea más fácil, pónganselo así. Por ejemplo, si ustedes si creen que está correcto, pónselo así. Si creen que está correcto, se lo ponen así, ¿no? Entonces, no sé, creo que se lo. Entonces, vamos a ver. Entonces, en este caso, ¿cómo ven? Entonces dice, está correcto entonces. Según tú está correcto.
A ver, ¿quién dice que está correcto o que está incorrecto? No piense mucho. Ahora está fácil, simplemente es era la diferencia de estos dos. ¿Se acuerdan? Habíamos dicho, ajá, habíamos dicho sobre estos dos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Entonces habíamos dicho sobre estos dos, de veras y de veras, de veras y de veras. ¿Se acuerdan del el uso de esos dos? Repásenlo, recuerden. Hay uno que está relacionado como dices, en serio o realmente. Y el otro es el futuro del verbo deber. Habíamos dicho que, bueno, si chequen lo que les escribí hace rato ayer. Entonces, de veras con el primero, ese que significa en serio realmente. Y el otro es el futuro del verbo deber. De hecho, por eso tiene acento en la A. Porque de hecho todos los verbos que están en futuro tienen acento en la A. Entonces, ¿cómo ven esto? ¿Cómo se debería decir esto? ¿Qué dice aquí? ¿De veras o de veras? ¿Qué dice? ¿De veras que te voy a pagar hasta el último centavo o de veras que te voy a pagar? Así como está escrito, ¿qué dice? Pero ¿qué es lo que debe decir? Ándale, de veras, ¿no? O sea, en serio, ¿no? O realmente, o de verdad. O sea, de verdad te voy a pagar hasta el último centavo. Es lo que quiere decir. No, no, no vas a deber. No. ¿Tú vas a deber? No, no se entiende, ¿no? Tú vas a deber que te voy a pagar hasta el último centavo. No, no es lo que dice. No tiene, o sea, no tiene que ver con el verbo deber. Más bien tiene que ver eh, con el, ¿cómo se llama? Creo que es adverbio, sí. Adverbio, realmente, o de verdad, o en serio, ¿no? Es un adverbio, entonces, no es un verbo, de veras, no. Entonces, por tanto, eh, es de veras, de veras. Entonces, aquí está incorrecto, ¿no? Entonces, está incorrecto. Debe de ser de veras que te voy a pagar, ¿no? Sí. Y entonces, y el otro dice,
No estaba. Dice, mañana voy a ver el pago de mi pensión. Ay, no sé, voy a copiar. Dice, mañana voy a ver. Igual vimos estos dos, ¿no? Que se parecen mucho igual. A ver y a ver. No es lo mismo tampoco, ¿no? Pero habíamos dicho que no tiene que ver con el verbo ver, o sea, de usar la vista, ¿no? Y el otro de, bueno, puede ser literalmente o puede ser figurativamente. A veces no es literal, a veces es figurado. O sea, no quiere decir que realmente vas a ver algo, sino simplemente quiere decir que vas a como que enterarte de algo, ¿no? O, o vas a realizar algo, entonces, con visión al futuro, ¿no? Entonces, a veces sí es literal, o sea, sí realmente vas a ver tal cosa. Y a veces, pues no, simplemente quiere decir como que eh, estás hablando así como que algo que va a pasar luego, ¿no? O sea, estás poniendo la visión en el futuro. Entonces, y el otro tiene que ver con existencia o con, sí, entonces, sí, con existencia, ¿cómo lo podemos decir? No decir existencia. Entonces, acá entonces, por ejemplo, o sea, sí, o sea, existencia cuando, por ejemplo, te digo, este, ah, eh, hay 5.000 personas, o habrá 5.000 personas, o va a haber 5.000 personas. Entonces, algo así tiene que ver el segundo. Por eso dice, viene del verbo haber. Entonces, ese es un solo verbo, verbo haber. En cambio, el otro no. El otro es realmente el verbo ver. Simplemente que le tienen puesto en la letra A. Pero realmente el verbo aquí no es el verbo haber, es el verbo ver. En el segundo es cuando sí realmente es el verbo haber, que denota existencia de algo. Entonces, si yo digo voy a ver el pago de mi pensión, ¿qué es lo que estoy diciendo? ¿Estoy hablando algo de existencia o estoy queriendo decir algo, ya sea literal o figurado, sobre usar la vista? Ajá, pero entonces, ¿está correcto aquí? O sea, la pregunta es correcto o incorrecto. Dice no, no que, no entendí. O sea, ¿no está correcto? Pues dice a ver, ¿no? Pero debe ser que estamos hablando de existencia o del uso de la vista. Estamos hablando del uso de la vista, ¿no? Sería el uso de la vista en sentido figurado. Entonces, por lo tanto, sería el primero. Entonces, no es a ver, o sea, no estoy hablando del verbo haber, sino estoy hablando del verbo ver pegado con la A. O sea, mejor dicho, relacionado con la A. Entonces, por lo tanto, aquí sería, entonces está mal, entonces está incorrecto. Aquí igual, aquí debería ser
voy a... Así debería ser correctamente, ¿no? X. Ay, ahora sí. Así debería ser correctamente. A ver, ¿no? Usar la vista. No no existen. No, o sea, no estoy hablando de algo de existencia, sino de usar la vista. Ya sea literalmente o figuradamente, en este caso es figurada. Entonces, por lo tanto, es ver, ver, ¿no? Entonces, voy a ver, ¿no? Voy a ver, o sea, esto, ¿no? Voy a esto, ver, ¿no? En cambio, el otro no tiene nada que ver con el verbo ver, sino es el verbo haber que denota existencia. Aquí es cuando hablas de cantidades, por ejemplo, o de cosas que van a existir o aparecer en tal lugar, o, ¿no? Por ejemplo, si decimos, va a haber, va a haber mucha gente en el centro. Ahí sí, ahí sí sería este verbo, porque estoy hablando de existencia. Va a existir, o sea, va a aparecer, o este lugar va a tener, ¿no? Mucha gente, es lo que quiere decir. Entonces, aquí no tiene nada que ver con el verbo ver, sino existir, o aparecer, o tener, o algo así. Entonces, la diferencia. Entonces el otro dice, mañana voy a ver, o sea, ahí sí, estoy usando la vista, ¿no? O voy a usar la vista, el pago de mi pensión. Y el otro va a ver, ya que existencia. El otro, usar la vista. Bueno, entonces, ahora vamos a ver sobre bueno, lo estaba diciendo ayer de la, ¿cómo se llama esto? Ah, por cierto, una pregunta igual que les voy a hacer ahorita, de algo que vimos. A ver, por ejemplo, Word es un ejemplo de hardware. A ver, ¿esto es cierto o falso? ¿Verdadero o falso? Dice Word, o sea, el programa Word es un ejemplo de hardware. ¿Verdadero o falso? Ayer le estaba explicando qué es el hardware y el software. Entonces, ¿se acuerdan qué era esos dos? Entonces, Word, que es un programa, eh, ¿será un hardware o será un software? Y este otro, el sistema operativo, igual a este. ¿Qué dicen? En estas dos preguntas es verdadero o falso.
A ver, ¿se acuerdan o no? ¿Qué es hardware? A ver, vamos a ver la definición. Ustedes me dicen, por ejemplo, lo duro o que se puede tocar. ¿Qué es? ¿Es software o hardware? Ándale. Entonces, acá dice, Word es un ejemplo de hardware. El Word se puede tocar. Un programa como Word, como Excel, lo podemos tocar. O sea, podemos decir, aquí tengo Word. En mi mano, acá en mi mano tengo Word. ¿Puedo decir eso? ¿Y el sistema operativo se puede tocar? Pues no, ¿no? Ninguno de estos dos podemos tocar. No puedo decir, miren, aquí tengo Word, aquí estoy tocando Word, no. O aquí estoy agarrando Word, tampoco. Entonces, por lo tanto, los programas no se pueden tocar. El sistema operativo tampoco. Son cosas, ¿cómo se dice? Pues digitales, ¿no? Digitales y ay, se me fue la palabra que iba a decir. Este, sí, entonces por lo tanto no se pueden tocar. O sea, eh, lo que podríamos tocar, por ejemplo, es el disco, ¿no? El disco donde viene, ¿no? Word, eso sí, pero realmente no es Word que estoy tocando, estoy tocando un disco. Entonces, a Word, no, no lo puedo tocar, para nada. Lo que sí podría tocar es el disco, ¿no? Donde viene este programa. Y luego, pues ya una vez instalado, pues podría tocar la pantalla, ¿no? El monitor. Pero tampoco es el Word que estoy tocando, es el monitor que estoy tocando. Entonces, Word en sí realmente no lo puedo tocar. Lo que puedo tocar es el monitor o el disco, pero Word en sí no. Entonces, por lo tanto, es algo que simplemente es digital, no se puede tocar. Entonces, por lo tanto, es software. Entonces, el disco, en cambio, eso sí se puede tocar. Entonces, es hardware. Y el monitor también es hardware. Muy bien. Ahora, bueno, sí, te estaba diciendo sobre la ortografía, ¿no? Ortografía, sintaxis. Y el último fue la prosodia. Bueno, el penúltimo, la prosodia. Y ya después dije un poco de la semántica, ¿no? Bueno, ahora vamos a enfocarnos en prosodia. Entonces, hoy vamos a enfocarnos en la prosodia.
la procede. Bien, para eso, pues, es necesario abrir otra vez el documento que les envié ayer, o sea, el PDF, ese mismo, ese de aquí. Y ahí, ahorita les digo qué página. Bueno, desde la 11, 11, 12, de la 11 a de la 11 hasta la, vamos a decir de la 11 a la 14, ¿no? Entonces, vamos a empezar con la 11. Pues desde la página 11, ahí vamos a empezar. Nos muestra unos ejemplos. ¿Ya vieron? La página 11 nos muestra unos 3 ejemplos. La palabra, o sea, estas 3 palabras. Ahí está. ¿Ya vieron? Ahí en la página 11 nos aparecen unas así como etiquetas que tienen estas 3 palabras. ¿Ya lo vieron? Número, bueno, o sea, esas 3. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estas 3? Podemos pensar, pues son iguales, ¿no? Son iguales, son iguales, ¿no? ¿O no? No, ahora, obviamente no son iguales. Podemos ver claramente que la tilde, o sea, el acento gráfico, no está en el mismo lugar. De hecho, hay una que ni siquiera tiene tilde, ¿no? Entonces, no podemos decir que sean las mismas palabras. Ni siquiera la pronunciación es la misma, ¿no? Entonces, de acuerdo a donde esté la tilde, es donde vamos a ponerle más fuerza. Por ejemplo, en la que está en medio, a ver, bueno, mejor no se los digo. Mejor les pregunto. A ver, díganme en cuál de esas 3 dice, por ejemplo, vamos a ver. Yo quiero decir lo siguiente. El, creo que no hay acá de sticker, ¿verdad? Vamos a escribir mejor. Por ejemplo, yo quiero decir este enunciado. El 3 es un número, obviamente, ¿no? Entonces, yo quiero decir, el 3 es un número. Ahora, ¿cuál de esos 3 creen que diga número? Ándale, la segunda, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros nos basamos de la tilde, la que tiene la tilde en este caso es la nu, la sílaba nu. Entonces, a esa le debemos dar o sea, esa es la sílaba que debemos pronunciar con más fuerza. Entonces, si pronunciamos nu con más fuerza, nos va a quedar nu, y lo demás lo decimos suave, ¿no? Nu, mero. Nu, mero. Entonces, nu es la que le ponemos la fuerza. Y lo demás lo decimos suave. Entonces, nu, mero, ¿no? Ahora, el último, la tilde está al final. Entonces, quiere decir que en la última sílaba es donde le vamos a poner la fuerza.
ahí le vamos a dar, poner fuerza. Entonces, lo demás lo vamos a decir suave. Todo lo demás lo decimos suave. Y las últimas sílabas la decimos fuerte. Entonces, dice nu, nume, nume, número. A ver, número, número, número. O sea, ero es la que decimos con más fuerza. Por lo tanto, ¿qué dice ahí? Dice número, 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 o sea, número. Entonces quiere decir que en la de medio dice número, pero en la que está al final dice número. Número. Porque ahí tiene la tilde, ¿no? Tiene la tilde la O, por lo tanto ahí le ponemos la fuerza. Número. Ahora la que está al principio no tiene tilde. Entonces ahí cómo vamos a saber cómo se pronuncia esa palabra. Bueno, vamos a dejar pendiente esa. Sin embargo, con esas otras dos, aunque no tiene tilde, pero las otras dos prácticamente ya nos dijeron cómo se pronuncia. Porque no puede ser número. O sea, esta palabra de aquí, la primera, no puede ser número. Porque ya dijimos que el número tiene tilde en la nu. Mientras que esta no tiene ninguna tilde. Entonces, por lo tanto, no puede ser número. Pues aquí no puede decir número. Aquí no puede decir número porque número tiene tilde en la U. Y aquí no hay ninguna tilde. Tampoco puede ser número porque número tiene tilde en la O. Y aquí no tiene tampoco tilde en la O. Entonces, ¿cuál es la única opción que tenemos? Pues que diga que la tilde, o sea, que la sílaba más fuerte esté en la M. O sea, que diga número, ¿no? Número. Entonces aquí realmente dice número. Aunque no tenga tilde, pero esas dos, las dos que dijimos al principio, ya nos establecieron, ya como que nos sirvieron de pista, por decirlo así, para poder definir cómo vamos a pronunciar esta palabra que no tiene ninguna tilde. Entonces, número no puede ser, porque el número debe tener tilde en la U. Y número debe tener tilde en la O. Y acá no hay ninguna tilde, por lo tanto, no puede ser número y tampoco puede ser número. Entonces, lo único que podría hacer es que sea número, ¿no? Ahora, entonces no es lo mismo. La primera dice número, entonces, número. La del medio dice número y la del final dice número. ¿Sí? ¿Escucharon? A ver, igual las pronunciaciones? No, definitivamente que no, ¿verdad? Podríamos decir que estas tres son parónimas, ¿no? Porque se parecen en cierta forma, pero la acentuación, o sea, la sílaba tónica no es la misma. Entonces, estas tres, si lo ponemos así como lo que habíamos visto antes, diríamos que son parónimas. ¿Sí? Muy bien, ahora, sin embargo, hay algo que nos puede aclarar más. Entonces, son unas reglas que nos explica aquí. Ahora, porque la pregunta podría surgir, ¿por qué esta palabra no tiene tilde? O sea, estamos de acuerdo que número tiene tilde en la U, ¿no? Número tiene tilde en la O, pero número no debería ser así. No debería ser así, para que sea más fácil de identificar la sílaba tónica. O sea, así, si tuviera tilde en la E, podríamos distinguir fácilmente, ¿no? Que la sílaba tónica pues está en la M. Pero ¿por qué no se le puso tilde?
¿Por qué no se le puso esa tilde en la E? Bueno, para saber por qué no se le puso la tilde en la E a esta palabra que dice número, vamos a ver la siguiente página. ¿Qué nos habla de las reglas, ¿no? Las reglas de pronunciación, o sea, de acentuación. Nos habla de, por ejemplo, de las reglas de acentuación en las palabras, en las sílabas tónicas, que pueden ser agudas, graves, esdrújulas o sobre. Entonces, primero, para entender esto de las reglas de acentuación, tenemos que entender primero qué es la sílaba tónica o distinguir la sílaba tónica. Una vez que hayamos hecho eso, luego tenemos que entender qué nombre recibe la sílaba tónica. Entonces, vamos a ver acá, la sílaba tónica. Bueno, la sílaba tónica. Entonces, primero vamos a entender esto bien. ¿Qué es la sílaba tónica? La sílaba tónica es, bueno, primero, la sílaba tónica podría ser aguda, podría ser, como dijimos, grave, ¿no? Esdrújula sobre esdrújula o sobre. Vamos a poner igual, sobre, sobre, es, ahí está. Ahora, vamos a ver la definición de cada una de estas sílabas tónicas, ¿no? Por ejemplo, la sílaba tónica se le considera aguda cuando es la última. Se le considera grave cuando es la penúltima. Se le considera esdrújula cuando es la antepenúltima. Antepenúltima. Y se le considera sobreesdrújula cuando es antes de la antepenúltima. Entonces, o sea, en otras palabras, la sílaba, si en una palabra la sílaba que suena más fuerte es la última, entonces le vamos a decir aguda. Por ejemplo, esa de aquí. Bueno, pero no, esa no. No, esa no. Esta. Número. Pero, ahí está esa. Número. Por ejemplo, esta de aquí, número. Si nos damos cuenta, la sílaba más fuerte está donde? En la última, ¿no es cierto? En la última sílaba está el sonido más fuerte. Es así. Si lo dividimos en sílabas, quedaría así. Nu, me, pero. Y entonces podríamos marcar esta, ¿no?
está. Entonces podemos darnos cuenta que la sílaba ro es la más fuerte y es la última. O sea, de la palabra es la última sílaba. Entonces acá, ro es la última sílaba de la palabra. Entonces, de esta palabra número, ro viene siendo la última sílaba. Y esa es la tónica, o sea, la más fuerte. Ahora, si digo, por ejemplo, capitán. La palabra capitán. ¿Qué pasa aquí en esta palabra? Capitán. ¿Cuál es la sílaba que suena más fuerte? Capitán. Capitán. Pues vemos que la tilde está en la A. Por lo tanto, la sílaba que suena más fuerte, pues obviamente es la A. O sea, la tam. Entonces, tam viene siendo la sílaba más fuerte, ¿no? Capitán. Capitán. Tan es la que suena más fuerte. Entonces, por lo tanto, tam viene siendo la sílaba más fuerte y además está en el último lugar. Es la última de la palabra. Entonces, estas dos, la ro y la tam, son sílabas tónicas agudas. Son sílabas tónicas agudas. Porque son las más fuertes y son las últimas. Son las últimas de la palabra. Entonces, esa es la sílaba tónica aguda. La sílaba tónica aguda es la última de la palabra. Entonces, cuando la última sílaba de una palabra sea la más fuerte, se le llama aguda. ¿Ya? Ahora, grave. La grave dice que es la penúltima. Penúltimo es lo que va antes de lo último, ¿no? Eso se le conoce como penúltimo. Entonces, quiere decir que cuando en una palabra la sílaba que va antes de la última es la más fuerte, entonces es cuando se le conoce como como grave. Por ejemplo, si decimos mm, a ver, pero, a ver, hacer una palabra, bueno, creo que sí. Por ejemplo, amarillo, la palabra amarillo. Si nos damos cuenta, ¿cuál es la sílaba más fuerte? ¿Cuál es la sílaba más fuerte? Amarillo.
Ah, pero en amarillo. En amarillo, ¿cuál sería la sílaba más fuerte? ¿La ama, la ma, la ri o la yo? De esas, de esas cuatro sílabas, ¿cuál es la más fuerte? ¿La a, la ma, la ri o la yo? Para decir amarillo. La última, o sea, la yo. La yo es la más fuerte. A ver, ¿cómo se pronuncia esa palabra? Amarillo, así se pronuncia. Amarillo o amarillo. ¿Cuál sería la pronunciación correcta? ¿Amarillo o amarillo? Ándale, Dari, ¿no? Lari. Ahora, obviamente no es la última, ¿no? Porque la última es la yo. Entonces, eri, ¿qué sería? Si yo es la última sílaba, eri, entonces, ¿qué sería? Está justamente antes de la última. Entonces sería la. ¿Cómo se llama lo que está antes de lo último? La penúltima, ¿no? Entonces, eri sería la penúltima sílaba. Eri, eri es la penúltima sílaba y es la más fuerte. Y además es la más fuerte. Entonces, ¿qué tipo de sílaba tónica sería Ari? ¿Será grave? ¿Será aguda, grave o esdrújula? Si se trata de la penúltima. De la palabra amarillo, Ri es la penúltima sílaba. Entonces, ¿qué sería? ¿Será aguda, grave, esdrújula o sobresdrújula? Si dijimos que aguda es la última sílaba más fuerte es cuando es aguda. Cuando la penúltima sílaba sea la más fuerte, entonces es que, ¿cómo dijimos que se llama? ¿Cómo dijimos que se llama? Ándale, grave. Entonces, por lo tanto, amarillo, pues tiene una sílaba tónica aguda, ¿no? Perdón, grave. Grave, muy bien. Porque su sílaba tónica, pues es la penúltima, ¿no? Entonces, cuando la última es la más fuerte, es aguda. Y cuando la penúltima sea la más fuerte, es grave, ¿no? Muy bien. Ahora, cuando la antepenúltima sea la más fuerte, o sea, la que va antes de la penúltima, entonces, este, va a ser esdrújula. Por ejemplo, si yo digo mm, esto péndulo, nos damos cuenta, la última sílaba es lo, ¿no? La penúltima es du y la antepenúltima es pem. Y esa precisamente pem, o sea, la antepenúltima, es la que suena más fuerte, porque la palabra es péndulo, ¿no? Entonces, la pen es la que suena más fuerte. Por lo tanto, y además, es
es antepenúltima. Entonces aquí sería esdrújula. Aquí sería esdrújula porque es la antepenúltima sílaba la que suena más fuerte. Ahora, estas, estas sílabas tónicas tienen una regla. Tienen una regla en su acentuación. Por ejemplo, las palabras que tengan eh, su sílaba tónica, ajá, las palabras cuya sílaba tónica sea la última, o sea, que sean agudas, dice que, dice lo siguiente, que para que lleven acento gráfico tilde, deben terminar con las siguientes letras. N, S o cualquier vocal. O letra vocal. O sea, obviamente las vocales, pues, son las que nos enseñaron en la primaria, ¿no? A, E, I, O, ¿no? Esas. Entonces, debe terminar con cualquier letra vocal, o sea, A, E, I, O, U, o N o S. Entonces, con esas 7 letras debería tener. Cualquiera de esas 7 letras. Entonces, solamente si termina con esas, se va a llevar tilde. Si no termina con ninguna de esas, no lleva tilde. ¿Sí? Eso es para que lleve tilde, ¿no? Estas reglas para que lleve. Entonces, por ejemplo, la palabra que dijimos, capitán, habíamos dicho que capitán, su sílaba tónica es la tam, ¿no? O sea que es la última. Entonces es aguda. Ahora bien, la cuestión aquí es, ¿esta palabra debe llevar tilde o no? Bueno, tenemos que fijarnos cuál es la letra con que termina. Si termina con si termina con N o alguna vocal, ¿no? Pues aquí vemos que la palabra capitán termina con N. Y además, pues como dijimos, es aguda, ¿no? Entonces, por lo tanto, este, según esta regla, pues sí debe llevar tilde, ¿no? Porque termina con N. Es aguda y además termina con N. Entonces, por lo tanto, sí debe llevar tilde. Lo mismo pasaría con, si decimos compás, igual compás. En este caso es también aguda, porque compás, o sea, la sílaba paz, ¿no? Es la más fuerte y es la última. Entonces, por lo tanto, sería igual aguda. Pero, y además en este caso, ahora, la cuestión es, ¿lleva tilde o no lleva tilde? Bueno, ya vemos que ahí que sí lleva, ¿no? Pero ¿por qué sí lleva? Porque termina con S. Entonces, capitán termina con N y por esa razón sí lleva. Compás termina con S y también por eso lleva. Y la palabra que habíamos dicho también al principio, número, termina ¿con qué letra termina esta palabra número? Termina con una vocal, ¿no? O sea, la O es una vocal. Entonces, por esa razón es que también lleva. Ahora, si tuviera una palabra que fuera aguda, pero no terminara con ninguna de esas letras que mencionamos, entonces no llevaría tilde. Por decir, si yo digo actriz, actriz
¿Cuál es la sílaba más fuerte? ¿La ac o la tris? Pues podemos darnos cuenta que es la tris, ¿no? O sea, si ustedes pronuncian esa palabra, la actriz es la que suena más fuerte, porque no es actriz, es actriz, ¿no? Por lo tanto, tris es la que está sonando más fuerte. Ahora, ¿por qué aquí no se le puso la tilde? Porque, o sea, ¿por qué no se puso así? ¿Por qué no se escribió así? Porque esta palabra es aguda, pero termina con Z. Entonces, como termina con Z, por esa razón no se le puso la tilde. Porque como dice la regla, solamente se le va a poner la tilde cuando termina con N, S o vocal. Y como aquí Z no es vocal y tampoco es N ni S, entonces por lo tanto, por esa razón no lleva. Y lo mismo pasaría con actor. Actor. Actor también es aguda, porque la sílaba tónica es la tor, o sea, es la última sílaba, ¿no? Pero en este caso, la palabra termina con R. Entonces, como termina con R, por esa razón tampoco se le pone tilde. Entonces, actor no lleva tilde. Ahora, una pregunta. Les voy a poner aquí y ustedes me dicen cómo se debe escribir esta palabra. Ahí está. Dice, ayer fui a consultar con él. ¿Cuál sería la opción correcta? ¿La A, la B o la C? ¿Cuál creen que sea la opción correcta? Ándale, la C. Es aguda, ¿no? Es una palabra aguda. Doctor. O sea, la tor es la que suena más fuerte. Pero termina con R. Entonces, como termina con R, por esa razón no debería llevar tilde, ¿no? Bueno, ahora lo siguiente.
Bien, ahora este dice, nuestro equipo ganó el partido, por eso resultó ser el campeón, ¿no? O sea, ¿cómo se escribía campeón? Correcto. Muy bien. ¿Por qué? Porque es aguda, ¿no? Campeón. O sea, es la última sílaba la más fuerte. Y además termina con en, ¿no? Bien. Entonces, ya quedó claro entonces el uso de esta aguda. Ahora, la grave. La grave es lo contrario de la aguda. La grave, o sea, la aguda debe terminar con N, S o vocal, ¿no? Y la grave no debe terminar con ninguna de esas. O sea, no debe terminar con ninguna de ellas. Ni con S, ni con N, ni con S, ni con ninguna vocal. Para que lleven tilde. Entonces, si decimos, por ejemplo, árbol, árbol es grave, porque es la sílaba ar que suena más fuerte. Este, entonces, por eso decimos que es en grave, ¿no? Porque la sílaba ar es la que suena más fuerte. Ahora, ¿por qué se le puso tilde? ¿Por qué se le puso tilde? O sea, ¿por qué se le puso tilde allá arriba de la A? Bueno, porque la palabra termina con L. Y acá dice que en las graves, para que la palabra lleve tilde, no debería terminar ni con N, ni con S, ni vocal. Y vemos que la L, pues no es ninguna de estas. Por lo tanto, como la L no es N, tampoco es S y tampoco es vocal, entonces por lo tanto sí se le pone. Entonces sí le ponemos tilde a las palabras graves que no terminen con N, ni S, ni vocal. Entonces es al revés de las agudas. Y cuando estas palabras graves sí terminan con N, S o vocal, no se les pone tilde. Entonces si decimos, a ver, por ejemplo, la palabra que habíamos dicho hace rato, amarillo. Amarillo, como comentamos, es una palabra grave, porque la ari es la sílaba que suena más fuerte. Y es grave porque es la penúltima, ¿no? O sea, la sílaba tónica es la penúltima. Ahora, ¿por qué aquí en este caso no le puse la tilde? Porque termina con O. Y la O es una vocal, ¿no? Entonces, por esa razón, en este caso no se le pone la tilde, porque termina con, es grave y termina con. Y ahora ya o sea, ya revelamos entonces el secreto de lo que habíamos dicho hace rato, o sea, al principio, de lo que habíamos dicho de número, todo eso. Esto, ya se reveló el secreto.
O sea, ¿a qué secreto me refiero? De por qué la primera palabra que decía número no lleva tilde, mientras que las otras sí. La primera número sí lleva tilde porque es aguda. Y las agudas y termina con O. Entonces, por eso número sí lleva tilde. Por eso número sí lleva tilde, porque es aguda y termina con O, que O es una vocal, ¿no? Ahora, ¿por qué número no lleva tilde? Porque número, su sílaba tónica es la de medio, o sea, la penúltima. Y por lo tanto, pues es grave, ¿no? Ahora bien, la letra con que termina es O. Entonces, por esa razón es que a número no se le puso tilde. Entonces, no es un error. O sea, no es que se equivocaron y no le pusieron la tilde, no. No se trata de ningún error. Más bien es por esta regla. Por la regla esta que estamos viendo, por esa razón, es que a número no se le pone tilde. Porque es grave, sí, es grave. Y además termina con O. Y la O, pues es una vocal, obviamente, ¿no? Entonces, por esa razón es que no se le pone tilde a número. Pero a número sí, porque número es aguda y termina con O. Ahora, las sílabas tónicas, las palabras cuya sílaba tónica sea la eh, antepenúltima, son esdrújulas. Y las que van antes de la penúltima, o sea, son sobretrúpulas. Ahora bien, la regla dice que todas las esdrújulas y sobretrúpulas llevan tilde. O sea que aquí no hay como las agudas y graves, ¿no? Que tal, que debe terminar con tal letra, no. Aquí no importa con qué letra termine, siempre va a llevar tilde. En el caso de las, en el caso de las esdrújulas y sobre siempre van a llevar, sin importar con qué letra termine. Entonces aquí habíamos dicho, por ejemplo, número, y si nos damos cuenta, número tiene tres sílabas. Número, ¿no? Y la más fuerte es nu, ¿no? Ahora bien, que, si decimos que nu es la sílaba más fuerte, entonces sería que, a ver, la ro es la última, ¿no? La me es la penúltima. Y la nu sería entonces la antepenúltima. Entonces, por lo tanto, nu viene siendo la sílaba antepenúltima. Y es la más fuerte. Por lo tanto, es esdrújula. Ahora, como dijimos hace rato, todas las esdrújulas y sobresdrújulas iban. Entonces, quiere decir que número, una vez que sea, una vez que definamos que es esdrújula, pues ya con eso podemos saber que sí lleva tilde, ¿no? Entonces, por esa razón es que a número se le puso tilde, a número también se le puso tilde, pero a número no se le puso. ¿Ya? Entonces, ¿ya quedó claro? Sí.
Sí, muy bien. A ver, ahorita vas a poner unos ejercicios. Ahorita. Sí. Bueno, ah, bueno, vamos a hasta acá mejor. Y mañana le pongo los ejercicios. Bueno, entonces vamos a, porque ya me dan la una. Entonces, vamos a pasar mejor a la otra parte. Entonces, eh, es de prepa, como habíamos dicho, pero si alguien quiere quedarse de secundaria o de primaria, pues puede hacerlo, ¿no? Entonces, ahorita vamos a hacer una pequeña pausa. Entonces voy a pausar esto.